expositor, ¿verdad? En una clase siempre el expositor aprende más y sale más, más enriquecido para el que enseña, porque el que enseña aprende mientras estudia y aprende mientras lo expone. Así que yo de verdad que no espero que cuando yo le haga una pregunta usted lo sepa, porque yo sé que la situación no es la misma. Pero sí me gustaría que por lo menos cuando hagamos el examen, pues saque por lo menos un 9, por lo menos. ¿Va a haber examen? Por lo menos un 9. Ahí va a haber examen y va a haber premio, así que... Va a haber examen y va a haber premio, así que esperamos que salgan, ¿verdad? Con sus... Los que escribieron, pues van a tener dónde agarrar. Yo también ahí entro porque siempre me descarto. Mi esposa entra para el examen, no entra para el premio. Oh. No, eso no se vale. No se vale, no. Yo corto clase. Sí. Corta clase, bueno, este libro de Génesis, este libro es el comienzo, ¿verdad? Este libro es los cimientos de lo que va a ser o de lo que es el pueblo de Israel, la nación de Israel hoy en día. Yo sé que la nación de Israel no está toda junta hoy en día en esa parte geográfica, porque están regados en diferentes partes del mundo. Pero en sí, este es el comienzo, y hoy en día usted ya sabe de dónde salen los patriarcas, quiénes son diferentes cada uno de ellos. La bendición que el padre Jacob les da a ellos es diferente, y vamos a estudiar en esta noche entonces la bendición que le dan a José. Aunque cuando estaba yo pensando en la clase, yo me acordé mucho de cuando hablamos de la vida de José en sus inicios. ¿Se acuerdan que José es un hombre que ha padecido mucho y ha sufrido mucho? Un varón que ha experimentado dolor, quebranto, sufrimiento y todas las decadencias, ¿verdad?, que una persona se puede imaginar. Él ha sido acusado injustamente, lo han vendido como esclavo, le han quitado el nombre, no tiene dignidad, lo han dejado hasta el suelo. Y podemos ver claramente la figura de nuestro Mesías en José, porque tal y como hicieron con él, fue vendido por dinero también, por 30 piezas de plata, y también a José. José también fue vendido y José fue odiado por sus hermanos. Y usted sabe que los hermanos biológicos de nuestro Mesías, de Jesucristo, ¿verdad? No lo querían también a él. No lo querían. Incluso le dijeron, ¿por qué no haces unos milagros de lo que tú haces en otro lado? ¿Por qué no lo haces aquí? Porque dice que ni aun sus hermanos, dice el escritor del libro, creían en él. Amén. No lo querían, no lo creían en él. Entonces, siempre está esa comparación. Ahora mismo hemos visto que hay mucha comparación, hay mucha... es una figura que se asemeja mucho al Mesías. Y cuando lleguemos, ¿verdad?, ahora al capítulo 50, vamos a ver cómo José, que ya ha perdonado a sus hermanos, les dice, yo no tengo nada contra ustedes, yo los he perdonado. Y nuestro Mesías, ¿verdad?, en la cruz del Calvario, dijo, Padre, también perdónalos porque no saben lo que hacen. José les dice, ustedes me vendieron aquí, pero eso fue Dios que estaba obrando para preservar la vida a mucho pueblo. Entonces vamos al libro de Bereshit, Génesis 49, y vamos a leer allí la bendición extensa que Jacob le da a su hijo José. El verso 22 dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Rama fructífera, es José. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca eterna de Israel. Yo les quiero preguntar algo aquí. ¿Cuándo José anduvo peleando con un arco y anduvo aguerrido?
¿Cuándo realmente de lo que hemos estudiado? ¿Qué? Génesis 49, 22. ¿Mande? En ninguna ocasión, porque esto es poesía. La Biblia está llena de poesía. Está llena de figuras comparativas. Por eso cuando el Salmos habla y dice que Jehová descendía de las nubes y cabalgaba sobre un querubín, está hablando en sentido poético también. No es que Jehová tenga dos brazos, ¿verdad? Y dos pies y venga y se monte, ¿verdad? Sobre un querubín. Un querubín es una figura como de un caballo, como de un toro así grande que infunde miedo a la persona que lo ve. Eso es un querubín. Pero es un lenguaje poético, es un lenguaje comparativo. Muchas de las cosas de las que la Biblia habla, lo habla en un sentido figurado para que la gente entienda el mensaje que está dando. ¿Por qué el arco? ¿Por qué el arco? ¿Por qué no mejor un fusil? ¿O por qué no mejor una espada? Pues fácil, porque el fusil y la espada no eran de aquel tiempo. En aquel tiempo eran los arcos. En aquel tiempo era, vemos con David, la honda, ¿verdad? Pero más exactamente en el tiempo en que ellos salían a pelear, peleaban con arco y peleaban con espada. Usted sabe que un arquero tiene a lo mínimo 10 veces más ventaja que una persona que pelea con una espada. Sí, ¿verdad? Claro que sí. Tiene mucha más ventaja. Un arquero puede, si es bueno, puede fácilmente herir a un contrincante a 300 yardas, fácil. Mientras que la espada necesitas un acercamiento. Muy bien, entonces incluso el arquero, yo no sé si usted ha visto las películas de hoy en día, que aun cuando están a una proximidad, ¿verdad? A una cercanía, el arco, ¿verdad? Sirve como defensa. Entonces la comparación que el padre Jacob le da a José es que lo está poniendo en una posición mucho más importante que sus demás hermanos. Es muy extensa la bendición que Jacob le está dando a José. Y le dice que así como a él ha sido asaeteado, dice, pero las manos de él se han fortalecido por el nombre del pastor, dice, la roca de Israel. Ok, acá está otra figura comparativa. Una roca. Una roca no es como lo que nosotros vemos hoy en día. Bueno, acá en Estados Unidos, a menos que usted vaya a lugares como por ejemplo Stone Mountain, ahí arriba donde hay rocas enormes, ¿verdad? Entonces usted podría decir, puedo ver la comparación que hace, porque una roca no se mueve. Es algo grande, es un refugio, es un socorro, es un lugar de apoyo. En el tiempo antiguo las rocas se veían como una protección natural para que los pueblos no vinieran e invadieran. Entonces, la roca de Israel dice que es quien ha protegido. Y esa roca es Dios. Jehová es mi fortaleza y mi roca eterna en quien yo confío. Jehová es la fortaleza de mi vida. Que lo que está diciendo no es que Dios es una piedra, sino que es una figura comparativa. Por eso cuando el apóstol Pablo compara a Jesucristo y dice que la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y dice que es una roca inconmovible. Entonces dice que esta roca inconmovible es lo que ha fortalecido a José. Ahora, José, si nosotros miramos bien la escritura, José era un joven diferente a sus hermanos. José no era un impío como eran los demás hermanos de él. Los hermanos de José eran gente que no conocía, y si había escuchado la ley de Dios, no vivía conforme a la ley de Dios. ¿Qué es lo que dice la ley de Dios? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Amén. Y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces la ley de Dios quiere decir que el hermano tiene que velar por el bienestar de sus hermanos, por el bienestar de los que están a su alrededor. Pero los hermanos de José no hicieron eso con él. Lo desecharon, lo aborrecieron. Ahora, al José tener una relación muy cercana con su padre, acuérdense, había acontecido un caso con Agar y con Ismael, ¿se acuerdan? Y Agar fue
fue echado afuera, Ismael también, y quien se quedó en la casa fue Isaac, porque era el hijo de la promesa. Ahora, cuando Sara muere, Abraham tuvo otra esposa y tuvo más hijos. Pero dice la palabra del Señor que a los otros hijos, dice que Abraham les dio regalos, les dio dones, los dotó de bienes y dice que los mandó lejos. No se quedaron allí. Quien se quedó en casa fue Isaac, el hijo. Y Jesucristo dice, ¿verdad? El Mesías dice que el esclavo no se queda en la casa, sino se queda el hijo. Ahora miren la conexión que hay. Porque los hermanos de José están viendo esa relación cercana que hay entre José y su padre. Y dice, y amaba Jacob a José más que a sus hermanos. Yo sé que un padre no puede hacer eso. No puede hacer eso. Pero el plan de Dios que Dios tenía con José tenía que suceder de esa manera. Y dice que José era un joven especial. Estaba cerca de su padre, lo había tenido en su vejez. Y dice, ¿verdad?, que la relación de Dios era muy cercana. Entonces, José, al pasar mucho tiempo con su padre, tenía una relación muy cerca con él. Entonces, los hermanos también están pensando en eso, acuérdense. Ya sucedió con el abuelo, ya sucedió con el tío abuelo de ellos. Puede ser que suceda otra vez. Entonces, ellos van a maquinar y van a pensar en un plan para deshacerse de él. Y cuando se deshacen de él, dicen, vamos a ver qué es ahora de sus sueños. Porque a él le decían el soñador, porque él, un joven, ¿verdad? Que Dios le estaba revelando a él lo que tenía que acontecer. Dios le estaba enseñando a él lo que tenía que acontecer. Y cuando llega el momento que él es vendido, Jacob hace la comparación y dice, te asaltaron, te rodearon, pero tú te permaneciste firme. Es más, le dice que es una rama fructífera que está junto a una fuente. Junto a una fuente hay agua. Hay una escritura en la palabra del Señor que dice que cuando el pueblo de Israel salió, llegaron a un lugar donde había 12 fuentes. Y el nombre de aquel lugar se llamó Elim. Elim es el lugar de las palmeras. Y hoy en día, en estos momentos, en este tiempo, se puede ver a través de los videos. Usted puede ver, buscar esa parte y poder ver dónde están las palmeras hasta hoy en día. ¿Por qué? Porque la fuente lo que produce es agua. Y ahí entonces viene la palabra del Salmos 1 que dice, bienaventurado el varón, ¿verdad?, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores asentado. Y luego más adelante dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Es más, todo lo que hace, dice, prosperará. Esa profecía o esa bendición que está hablando el Salmos 1 es precisamente la misma bendición que Jacob está dando a José, porque dice que va a ser una rama fructífera. Y dice que sus ramas se extenderán sobre el muro. Y acá está haciendo con una comparación acerca de una planta que está sobre un muro. Y cuando no sé si usted ha visto, pero hay plantas que, por ejemplo, no sé si usted conoce el chayote, por ejemplo. ¿Okay? El chayote es una plantita que es una vaina, es una vainita. No es un árbol, no es ni siquiera no tiene solidez el tallo. Entonces, cuando usted lo planta cerca de lo que es como una enramada, usted puede ver cómo la ramita se extiende y luego deja caer el fruto, algo así como la uva. Entonces dice que José va a ser aquella planta que va a ser muy fructífera, porque dice, será como algo que está junto a una fuente, y sus ramas, dice, se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaltaron y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso. Y ya podemos ver que a pesar de todo lo que le pasó a José, todo lo que le pasó a José, hoy en día podemos darnos cuenta que él se mantuvo firme, aún cuando pudo irse, ¿verdad?, y perderse como hace mucha gente. Yo he hablado con mucha gente que me dice,
allá en México yo iba a la iglesia, allá en Guatemala yo iba a la iglesia, allá en Honduras yo iba a la iglesia y yo me congrego. Y le digo, ¿y qué pasó entonces? ¿Qué pasó? ¿Por qué cuando viniste a Estados Unidos el Dios de allá no era el mismo de acá? Es que hay mucha gente que se congrega en los lugares, pero no conoce a Dios. Por lo tanto, si no conoce a Dios, cuando llegue a otro lugar donde no tenga esa presión de ir porque la gente no lo conoce, va a dejar de buscar a Dios. Y eso lo que enseña es que la persona nunca se ha convertido. Nosotros, ¿verdad? Los cristianos que conocemos al Señor, donde quiera que vayamos, nosotros tenemos que dar testimonio de lo que somos. Amén. Somos hijos de Dios. Nuestro llamado, nuestro sello, no lo determina un lugar geográfico. Donde quiera que tú vas, tú y yo estamos, vamos a dar testimonio de que somos hijos de Dios. Amén. Hay mucha gente que se congrega en los templos hoy en día, y cuando está entre la gente impía que no conoce al Señor, es otro impío igual a ellos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor no está dentro de ellos. Y José no era así. José había sido exiliado, estaba en otro país. Su lengua no era la misma, sus costumbres no eran lo mismo. Imagínense a José perdido entre los egipcios, siguiendo las prácticas de los egipcios. Hoy en día no hubiera Israel. Hoy en día no hubiera, ¿verdad?, un pueblo, una nación. Sin pensar, nosotros quizás no lo podemos entender, pero sin pensar, Dios estaba preservando la vida de donde iba a venir el Mesías, de allí. ¿Se acuerdan que si no hay alimento en Egipto, la humanidad de aquel tiempo se muere? O sea que el plan que Dios tuvo, ¿verdad?, o que hizo con José, es un plan que dio resultado. Porque al final dice que él, a pesar de las amarguras y de todas las aflicciones que él pasó, se mantuvo firme. Y entonces dice, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Lo que entendemos acá es que un varón o una mujer que anda conforme al corazón de Dios, que anda conforme a la ley de Dios, no importa dónde esté, va a recibir bendición. Porque si nosotros preguntásemos, ¿qué es lo que se cree que hay abajo de la tierra? ¿Qué es lo que creemos que hay abajo de la tierra? Mucha gente piensa, ¿verdad?, que abajo de la tierra está el infierno. Que abajo, en la parte más baja de la tierra, está el infierno. Incluso hay gente, ¿verdad?, que ponen algunos videos en las redes sociales diciendo que han taladrado túneles de miles de metros, y hay lugares donde se escuchan como clamores, como llantos de gente que está llorando, porque creen que abajo está el infierno. Ahora, yo he visto un video, ¿verdad?, que creo que es verdad, de China, que ha taladrado unos agujeros enormes, pero llega un momento en el que el diamante los elementos que utilizan se funden de tan caliente que es el centro de la tierra. Ahora, esta profecía que le dan dice que no solamente la bendición va a venir de arriba, sino que también dice que le va a bendecir con las bendiciones del abismo que está abajo. Cuando la Biblia habla de abismo, está hablando del lugar más bajo de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que José es un hombre que va a ser bendecido de todos los lugares. Le dice, te bendecirá, dice, con bendiciones de los pechos y del vientre. ¿Qué es lo más preciado y lo más nutritivo y lo más rico para un bebé? La leche materna, no la leche nido, no la leche similar, no la leche, esa no, la leche materna. Y si usted se puede imaginar, pensar un momento que esa clase de bendición va a venir para la familia, para la tribu de José. Ahora, ¿por qué José? Si José no era el primogénito, José no era el mayor. ¿Sabe por qué? Porque José fue aquel hombre que se mantuvo firme en la ley de su padre, en la ley de Dios, se mantuvo firme en las conversaciones que padre e hijo tenían. José no trajo sus prácticas, no se lo inventó alguien.
José traía su enseñanza de lo que su padre le había transmitido. Por eso hay lo que se llama la tradición oral. Porque la tradición oral es lo que los rabís, ¿verdad? La gente ha transmitido por generaciones en generaciones y sucesivamente. Cuando la Biblia habla de Deuteronomio 6 y dice, estas palabras que te mando hoy se las vas a repetir a tus hijos. Ese era el mandamiento. Ese es el mandamiento hoy en día. Tenemos que repetir a nuestros hijos la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Y no solamente repetir, enseñarles con nuestro testimonio, enseñarles con una vida santa. La gente hoy en día no vive vidas santas. Mucha gente hoy en día no vive vidas santas. Vive vidas en muchas veces desordenadas. Y la culpa es realmente porque no se le ha puesto el empeño que la palabra de Dios necesita. Yo le decía a mi esposa hace un momento que una persona me dijo, yo no voy ahí donde están ustedes porque predican muy duro. Porque dice, es muy duro la palabra ahí. Y mi esposa, ¿verdad? Y mis niños. Entonces, cuando una persona dice eso, qué bueno que dice que la palabra es dura y no dice, yo no voy a ir porque ustedes son sinvergüenza. Yo no voy a ir porque no hablan la verdad. Hermano, la verdad nosotros nos va a redarguir. Nos va a mover de lo que nosotros estamos haciendo si no estamos viviendo bien. Por eso es que el que cree en la palabra del Señor, como dice la Escritura, ¿verdad? De su interior tienen que correr ríos de agua viva y será una fuente que salta para vida eterna, como dijo Jesucristo. Ahora, nosotros, los que hemos creído en el Señor, debemos de ser como José, no importa dónde estemos. Hace unos días teníamos una conversación, ¿verdad? Con nuestro hermano y hablábamos, ¿verdad? De que yo no me preocupo de dónde está Satanás. Esa no es mi preocupación. Yo no estoy preocupándome dónde está, con quién está. Esa no es mi preocupación. ¿Sabe qué me preocupo yo? De que mi vida esté santa delante de Dios. Amén. Porque el Señor me está mirando donde quiera que yo estoy. El Señor está conmigo en cualquier negocio que yo hago, donde quiera que yo camino. Y yo me tengo que preocupar de que, Señor, mi vida te agrada, cómo me estoy conduciendo. Hay veces hay que tomar decisiones que hay que consultar con Dios. Realmente porque parece que están en un aprieto. Ahora, el que yo sea cristiano y el que yo le sirva al Señor, no quiere decir que me tengo que dejar que abusen de mí tampoco. No es correcto. Si alguien me debe algo, me tiene que pagar. Porque yo ya trabajé, por ejemplo. Hay decisiones que uno tiene que consultar a Dios. Pero el que usted haga valer sus derechos, no le quita su santidad. No le quita su santidad. Si a usted no le quieren pagar el sueldo de la semana, usted tiene el derecho de exigir. ¿Por qué? Porque es su derecho, porque usted ya lo trabajó. Ahora, hay gente, ¿verdad? Que como no le están viendo, pues como dijo aquella persona, aquí me voy a echar la copita porque aquí no está el pastor. No importa que no esté el pastor. Tenemos un pastor que nos está viendo todos los días. Nosotros, dice el libro de Salmos, somos ovejas de su prado. Nosotros somos ovejas y Él es nuestro pastor. Y tenemos que hacer como José. Aunque estaba lejos, aunque estaba escondido, aunque nadie lo miraba, Él decía, ¿cómo yo voy a hacer cuando esta mujer fue y quería intimar con él? Le dice, mi amo, dice, me ha puesto sobre toda su casa. Y no me ha reservado nada, dice, o sea, nada me ha prohibido, sino a ti. Y dice, ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Porque en el corazón de José estaba la ley del Señor. Y ese José era como literalmente como dice el Salmos 1. Porque en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y esta bendición que le dan es justo como aquella, ¿verdad? De una planta o de un árbol que está a la orilla de la fuente, que va a dar su fruto a su tiempo y su hoja no caerá. Entonces sigue diciendo, las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Y esto confirma que José era alguien especial, que había sido apartado entre los hermanos. José no era como Rubén,
que quiso usurpar la autoridad de su padre. José no fue como Simeón y Leví, que mataron a mucha gente inocente. Fíjese, toda la gente que ellos mataron ni la debían. José no fue así. José no fue como los demás de sus hermanos. José fue diferente y dice que fue apartado de entre sus hermanos. ¿Qué privilegio tenemos nosotros de hoy en día que el Señor nos haya apartado y nos haya escogido en este tiempo? Usted se imagina, hermano, que un día estaba perdido como está tanta gente perdida allá afuera que no conocía del Señor. Y el Señor vino y se agradó. ¿Qué vio en nosotros el Señor? Si nosotros no tenemos nada que ofrecerle, ni nada que darle. El Señor se agradó de nosotros y como dice la palabra del Señor, bienaventurado es aquel a quien tú atrajeres. Porque el hombre está muerto en su delito y pecado. Un muerto no puede tomar decisiones. Pero Dios nos dio vida, dice, cuando estábamos muertos. Cuando estábamos muertos, Él nos escogió. Así como escogieron a José entre los hermanos, Dios nos escogió a nosotros. Y nosotros hoy en día somos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales, como dice el apóstol Pablo en Efesios 1. Ahora dice, Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Benjamín es una tribu, hermanos, que acuérdense que Benjamín era el más pequeño. Y el nombre de Benjamín quiere decir el hijo de la mano derecha o el hijo de mi diestra. Y la mano derecha en la Biblia siempre, donde quiera que usted lo busque, va a representar firmeza, va a representar autoridad, va a representar victoria. Eso lo representa la mano derecha. Y Benjamín es una de las tribus de donde viene, por ejemplo, el hijo de Cis, que es Saúl, el primer rey de Israel. No es coincidencia, pero el apóstol Pablo, ¿verdad?, también se llama Saúl. Saúl, de hecho, es el nombre hebreo de él. Y Pablo es el nombre griego o el nombre romano de él. Hay gente que dice que el nombre de Saúl se le cambió, pero no se le cambió. Cuando el Señor lo llama, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo llama por su nombre hebreo. Pero el nombre de Saulo, ¿verdad?, es Pablo. Pero Pablo no suena como hebreo porque no es hebreo. Pablo es un nombre griego. Pero Paulus, ¿verdad?, que de donde viene el nombre, se cree que Pablo era una persona pequeña. Por eso de ahí viene el nombre, que se asemeja el nombre de Pablo con pequeño, con alguien de baja estatura. Él viene de la tribu de Benjamín. Y la tribu de Benjamín, al igual que las demás tribus, también cometen muchos errores. Pero hay una historia realmente, una historia muy oscura acerca de la tribu de Benjamín. Y yo quiero, ya que es el último verso de esa sección, porque después vamos a entrar a la muerte, ¿verdad?, y sepultura de Jacob. Pero eso nos va a tomar más tiempo porque vamos a explicar el embalsamiento. ¿Sí se dice? Embalsamiento. ¿Sí? Vamos a explicar el embalsamiento de Jacob y vamos a explicar por qué el llanto. Vamos a explicar algunas cosas y no nos va a dar tiempo hoy, pero yo sí quiero hablar un poco de la tribu de Benjamín. Porque la tribu de Benjamín es una de esas tribus que, como les digo, tiene una historia y vamos a buscarlo en el libro de Jueces 19 y vamos a terminar con esta historia porque es muy importante. De hecho, la tribu de Benjamín estuvo a punto de desaparecer porque por las malas acciones que ellos habían cometido. Jueces, ¿qué dije? 19. Jueces 19. Dice la palabra del Señor. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín. Acuérdense que la profecía para Leví era, Simeón y Leví son armas de iniquidad.
ustedes serán repartidos de entre sus hermanos. Esa fue la profecía que le dieron. Y los levitas no tenían heredad, acuérdense. Por eso es que para los levitas era el sostenimiento de los diezmos que se traían al templo, era para los levitas porque ellos no habían tenido heredad. Perdón, Dios los redime y los toma y adopta a esta tribu de Leví para que sean los oficiales, los sacerdotes en el templo, mientras antes del templo, en el tabernáculo y después en el templo. Entonces, este levita moraba como forastero, dice, en la parte más adentro, más remota, más arriba del monte de Efraín, dice, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido, o sea, el levita, y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver, y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al 4.º día se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos, y comieron y bebieron, y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Voy a hacer una pausa aquí. Cuando la Biblia habla de comer y beber, se refiere a beber vino. En todas las partes que la Biblia habla de beber, se refiere a beber vino, no se refiere a beber agua. Muy bien. Entonces dice que conforta tu corazón con bocado de pan y después os iréis. Yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón. Acuérdense, vino, alegría, todo tiene que ver con la embriaguez que la persona va a adquirir después de haber bebido el vino. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Y luego el 5.º día, y el verso 9 dice, luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, he aquí ya el día declina para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche, y he aquí que el día se acaba. Al parecer este suegro no quería que el yerno se fuera. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. Dice, duerme aquí para que se alegre tu corazón otra vez. Y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar ahí la noche, pues ya eran varias noches. Sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús. Jebús, que es Jerusalén. Jebús, la ciudad de Jerusalén, anteriormente estaba habitada por los jebuseos, por eso se llama Jebús, Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, o sea, ya era demasiado tarde. Y dijo el criado a su señor, ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos para que posemos en ella la noche. Acuérdense que en la historia las ciudades tenían puertas, ¿ok? Ellos están pasando frente a la ciudad y entonces van a entrar adentro para que pasen la noche. Y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros. Quien toma la ciudad de Jerusalén, quien toma para hacerla parte de su territorio es David. Anteriormente a esto, la ciudad de los jebuseos era una ciudad pagana. Era una ciudad que no andaba en pacto con Dios. Cuando los israelitas vienen y la toman, entonces la ciudad de Jerusalén se convierte en parte del territorio del pueblo de Dios. Anteriormente a eso no, era una ciudad pagana. Por eso este hombre le dice, no vamos a pasar a ninguna ciudad de extranjeros. Ese dato allí. No sea, dice, que los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá.
Pasando pues, caminaron y se le puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín. Y ahí no está el problema, con Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar ahí la noche en Gabá. Y entrando, se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. ¿Cuál es la profecía de Benjamín que le habían dado? Benjamín es un lobo arrebatador. Y eso tiene que ver mucho con cómo la gente de Benjamín va a actuar respecto a esta situación. Entonces dice, no había lugar, los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín, y alzando el viejo sus ojos, verso 17, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo no nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo, paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no paséis la noche en la plaza. Y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he ahí la reacción del vino, cuando estaban alegres, he aquí que los hombres de aquella ciudad, los benjamitas, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Esta gente era gente perversa, dice. Conocer, este término conocer, no quiere decir, hi, how are you? ¿Cómo estás? No, nice to meet you. No, nada tiene que ver. Esta gente quería forzar a esta familia a abusar de ellos, es lo que querían hacer. Justo lo que hacen con los ángeles que Lot hospeda en su casa. Justo lo mismo esta gente estaba haciendo. Por eso es que la gente de antes cometía las mismas prácticas que hacían los pueblos paganos. Por eso Dios les dijo, echen a esa gente entre ustedes, no habiten con ellos, porque van a aprender, van a hacer lo mismo que ellos hacen. Y justo lo que están haciendo los benjamitas. Salió a ellos el dueño de la casa, verso 23, y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal. Ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. Fíjese, hay un pacto en la Biblia que se conoce como el pacto del umbral. Y el pacto del umbral quiere decir, el umbral es la parte de arriba de la puerta, ¿verdad? El pacto quiere decir que cuando un extranjero o cuando un viajero llega a tu casa, ¿ok? Tú eres responsable de esa familia, de esa persona. Todo lo que le pase a esa persona es tu responsabilidad. Por eso vemos que en esta ocasión el anciano sale y da la cara y está defendiendo el honor de aquella familia que ha entrado allí. Y cuando vemos la historia de Jael, de esta mujer que está también ahí en el libro de Jueces, que viene y recibe a este capitán, a Císara, lo recibe dentro de su tienda. Ya debería este hombre estar tranquilo porque ha entrado dentro de la tienda y ahí lo van a proteger. Ese es el pacto del umbral. Pero al este hombre no tener confianza y se mete más adentro todavía, entonces esta mujer agarra una estaca y lo mata. Y esta es la historia que está en Débora, Jael, Barak, está también en el libro de Jueces. Bueno, esta persona le dice, mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Estos son los hombres perversos de Benjamín. Y esta es una de las historias más amargas, más oscuras que va a pasar esta tribu de Benjamín. Cuando usted llega a casita, lo lee si quiere, se va al capítulo 20, se va al capítulo 21, es la historia. A mí me gusta no me gusta no por el hecho de lo que ellos hicieron,
sino de cómo la historia se desenvuelve. Cómo las tribus de Israel se juntan y van a defender el honor de aquella familia. Aunque claro, la mujer murió tristemente. Pero es una de las historias más oscuras que está encerrada allí con la tribu de Benjamín. La profecía dice, Benjamín es un lobo arrebatador. En la mañana comerá la presa y a la tarde le partirá los despojos. ¿Qué quiere decir? Lo mejor para mí primero y lo que sobre para los demás. Como hacen los grandes felinos hoy en día, que agarran lo mejor y los demás lo dejan para los chacales o para las hienas. Entonces, volviendo, si usted quiere leer la historia, pues lo lee ahí en su casita o lo escucha. Está interesante. Entonces la profecía dice de Benjamín, Benjamín es un lobo arrebatador. A la mañana dice, comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Hemos visto dos tribus esta noche, o dos hijos, y por lo que vemos, quien resalta en la bendición es José. Porque José, nosotros todos tenemos un José dentro. Pero cuidado, no queramos, ¿verdad?, tener una parte de un Benjamín. Porque la genética, ¿verdad?, nosotros muchas veces heredamos de nuestros padres no solamente lo bueno, también lo malo. Todos estos hijos todas estas tribus venían de un solo padre. Y todos habían heredado diferente de cada uno de sus padres. Nosotros queremos ser como José. Queremos ser una rama fructífera. Queremos ser un hombre que donde quiera que esté dé testimonio de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios y de que somos hijos de luz. Sed pues imitadores de Dios, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Como hijos amados y andad en luz, porque nosotros no tenemos comunión con las tinieblas. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a terminar entonces en esta noche. La semana que viene vamos a hablar acerca de muerte y sepelio de Jacob. Y vamos a no vamos a terminar la semana que viene, pero vamos a avanzar. Gloria sea al Señor. Le damos gracias a Dios por un tiempo más que hemos estado acá para compartir la palabra del Señor y también para compartir las uvas, ¿verdad? Y lo que está preparado en esta noche. Voy a tomar la nota que me pasaron. Le pedimos sus oraciones, hermanos, por James. Ayer lo fuimos a visitar. Tenemos que orar sobre todo, ¿verdad?, por esta necesidad. El Señor puede hacer la obra, Él lo puede levantar, pero nosotros tenemos que seguir orando. También oramos por Marvin, ¿verdad?, que se está recuperando de esa operación. Pastor Alejandro, ¿verdad?, del estado de Chiapas, ¿verdad?, que está también sufriendo algunos malestares, me parece, y también oración por una petición. Nuestra hermana Edith, hermano de la esposa del pastor Peña. Oramos por los niños, hermana, por las viudas, por la gente huérfana, por esta nación, ¿verdad?, que también está atravesando este momento de crisis realmente, porque hay una crisis en el país aunque la gente no lo quiera ver. También oremos, ¿verdad?, por el nuevo gobernador, el nuevo presidente de la nación, que ya pronto serán las elecciones. Es nuestra responsabilidad, nuestro deber orar por nuestros otros hermanos, y oremos por la nación de Israel también. Oremos que Dios traiga paz, como dice la palabra del Señor, orad por la paz de Jerusalén. Sean prosperados, dice, todos los que bendicen a Israel. Amén. Pónganse en pie esta noche, entonces. Voy a pedirle por favor a nuestro hermano Carlos, ¿verdad?, que nos dirija en esta oración, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Padre, te damos gracias por la palabra aquí escuchada, la palabra venida, Señor. Esta palabra es dura para algunas personas, pero penetra, Padre, y llega a las personas que tienen que llegar, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida, Señor, por nuestra salud, por la salud de nuestros hijos, de nuestros nietos, Señor, nuestro matrimonio. Te damos gracias por los hermanos aquí presentes y los que están escuchando en línea, Señor, por todas esas peticiones, Señor, que pedimos. Señor, danos la bendición de que tú eres bueno, Señor, enséñanos que tú eres el Padre poderoso y que sabes hacer las cosas a tu modo, Padre, pero las haces a tu tiempo. Gracias, Padre, te damos por la vida. Te damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido, por la comida en la mesa, Señor, porque estamos de salud bien, Señor. Gracias a ti, Padre. Te damos gracias por todos esos milagros, esas sanaciones que tú has hecho, Señor.
Mira ese niño James, Señor, es tu voluntad, está en tus manos, Señor. Gracias, Padre, te damos por la esposa del Pastor Peña, Señor. Sigue mejorándola, Señor, y todas esas peticiones en Chiapas, Señor. Gracias, Padre, te damos, Señor, por todas las bendiciones que recibimos de ti. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, gracias, Señor, y amén, Señor. Amén. Dios le bendiga, hermano. Entonces, Linda viene por acá. Linda viene por acá. Linda viene por acá. Ya puede 1, 2, 3. Ay, hermano, Dios le bendiga. Nos vemos la siguiente. Y la hermana me dio unas pastillas muy buenas. Yo creo que me levanté temprano y anduve en el fresco allá, estaba frío. Y empecé a sentir más como una comezoncita aquí, una comezoncita y empecé a toser. Tú sabes que yo uso una cuchara de nieve y un limón. Ah, eso es Y especial. la hago algo y después me lo trago. Tarán.